Dios, capítulo 6. Capítulo 6, avísame, Gabriel. Estamos estudiando la doctrina de la armadura de Dios, ¿verdad? Y estamos viendo en esta ocasión el escudo de la fe. Y para tener un escudo robusto, un escudo fuerte, hay que conocer los atributos de Dios, cómo es Dios, ¿verdad? Porque los humanos a veces tenemos un concepto, oye, ven, los humanos, sin haber leído toda la Biblia, tenemos un concepto de lo que es Dios. Y muchos de esos conceptos son errados, son producto de la imaginación humana, de la sabiduría humana. Entonces, querido hermano, este es el pasaje que estamos estudiando, Efesios 6, 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ajá. Entonces, con estas predicaciones, insisto, quiero que usted tenga un escudo robusto de fe, que usted no deserte de esta iglesia, que usted tenga una familia sólida, un matrimonio que está muy bien cimentado en la palabra de Dios, que tenga una familia que está unida. Entonces, ese es el punto, hermano, que usted tome buenas decisiones en todas las áreas de la vida. Eso es bien importante, en área espiritual, área material, física, matrimonio, familia, etcétera. La nueva versión internacional dice así: además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Y otra versión que se me escapó, porque son tantas las que yo visito en internet, que no sé cuál es, pero es muy buena, miren. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Lo que me gusta de esta versión es que dice, protéjanse, ¿verdad? Con el escudo de la fe, como está aquel dibujito ahí. Vamos a ver, ahí está el dibujo. Obviamente, este soldado romano es usted. De hecho, Dios en su palabra nos llama soldados, ¿verdad? Y si nos llama soldados es porque estamos en una guerra espiritual, ¿verdad? El enemigo todos los días va a lanzar dardos de inseguridad, de insatisfacción, de enojo, de amargura, de celos, de machismo, de feminismo, ¿entiendes? Y, ¿verdad?, a veces eso complica la vida en familia. Entonces, él no se va a cansar, hermano. Dígame si no es cierto que todos tenemos tentaciones todos los días. Sería bueno que hicieras esto o aquello. No te va a costar mucho, tenés el tiempo, tenés el dinero, nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿es pecado ser tentado, hermano? No, claro que no. Todos somos tentados todos los días, ¿verdad? Pecado es ejecutar la tentación que tenemos. Y además, el enemigo, que es astuto, conoce muy bien la raza humana. Y él sabe en qué áreas nos va a tentar. ¿Entendió? Satanás sabe que así como tentó al rey David en esa área, no le voy a decir, ya tiene que haberlo leído, en la misma área que tentó a Sansón, ¿verdad? En esas mismas áreas lo va a tentar a usted y a mí. ¿Entiende? Entonces, él tiene mucha experiencia, tiene siglos de asistir. Y él ha visto recurrentemente que en esa área los hombres impíos
y los creyentes caen. Hombre, tengan cuidado con el área sexual. Mucho cuidado. Entonces, hermano, ¿se acuerdan cuáles son los tres enemigos del creyente? Carlos Giovanni, ¿cuáles son? El mundo, el diablo, el mundo y la carne. Exacto. El diablo, el mundo y el peor de todos, la vieja. Sí. Y, no, calmado. Indiscutiblemente, la vieja naturaleza que llevamos todos adentro. Esa vieja rebelde, tóxica, ¿verdad? Incita a hacer cosas pecaminosas. Por eso Dios, cuando pusimos la fe en Cristo, cuando fuimos salvados, nos dio una nueva naturaleza. Y además nos dio el Espíritu Santo para que ahora tengamos la capacidad para decidir si hacemos lo correcto o lo incorrecto. Entonces, hermano, la NP es terrible, la naturaleza pecaminosa. Dios es uno en esencia, Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, tres divinas personas. Dios, el Padre, mandó a Jesucristo a la tierra a morir por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Usted puso la fe, usted fue salvo y vino Dios, el Espíritu Santo, a su vida. No se siente nada, pero Él viene a residir, ¿verdad? Y por la fe lo creemos, ¿verdad? Que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Cuando usted fue salvado, en ese momento usted, ya dije, vino el Espíritu a su vida, además fue sellado, le pertenece a Dios, fue regenerado, tiene una nueva naturaleza, también fue bautizado, es decir, fue colocado en el cuerpo de Cristo y también se le dio dones para servir a los hermanos. Como por ejemplo, el don de venir aquí y hablar 3 minutos, predicar el Evangelio. Todos pueden hablar, ¿verdad? Todos podemos hablar. Todos tenemos la capacidad de desarrollar ese don que Dios nos ha dado del habla para hablar el Evangelio. Muy bien. Entonces, hemos visto últimamente los atributos de Dios, los cuales son soberano, santo, justo, recto. Dios es amor, misericordioso, lleno de gracia, paciente, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, inmutable, fiel, verdad, eterno. Su carácter determina todo lo que Él hace. Muy bien. Yo quisiera esta mañana explicarle 10 atributos de Dios. Dios tiene muchísimos atributos, pero vamos a ver algunos, ¿verdad?, con citas bíblicas para aprender más cuál es el carácter de Dios. Porque yo dije el domingo pasado que muchos tienen se lo voy a decir con amor. Al leer la Biblia, toda la Biblia, se va a dar cuenta que Dios es soberano, que Dios es un Padre, que Dios es celoso, que Dios nos ama y porque nos ama a veces nos disciplina, así como usted disciplina a sus hijos, no porque los odia, sino para corregirlos, ¿verdad? Para que sean buenos muchachos, buenas muchachas. Entonces, Dios es maravilloso. Dios nos ha salvado. Dios nos ha dado una vida eterna. Dios nos ha dado todo lo que tenemos porque vinimos desnudos a este mundo, hermano. Aún la ropa que cargamos ahora es ganancia. Nos ha dado un techo, un medio de transporte, un trabajo para subsistir.
donde en todo el mundo, hermano, hay muchísima gente desempleada. Bueno, en este país hay mucha gente que vive en extrema pobreza, si no lo sabía, que solamente puede recoger $2.75, hermano. Y son las estadísticas que dieron últimamente en los periódicos, en internet. O sea, ha aumentado la gente que estaba en extrema pobreza. Usted, hermano, tiene lo necesario para vivir. No tiene lujos, pero tiene un techo. Y en invierno no se moja, ¿verdad? Tiene una frazada chapina, de esas que son bien calientitas, ¿verdad? Ricas son. Entonces, Dios nos ha bendecido. Entonces, hermanos, Dios puede decir lo que Dios no es, rapidito. Dios no es un superabuelo, ¿verdad? Los abuelos somos consentidores. Dios no es así. Dios es un Dios fuerte, celoso, enérgico. Dios no es solamente para emergencias. A Dios hay que adorarlo todos los días. Dios, hermano, no complace caprichos, sino que cuando usted ora insistentemente, Dios responde. Dios no es un Señor adinerado por aquellos que están esperando dinero. Para muchas personas, bendición de Dios es el dinero. El que hoy se hayan levantado vivo, normal, ¿verdad? ¿Y cuánta gente joven está muriendo, hermano? Personas conocidas en San Miguel, jóvenes muy emprendedores, exitosos, de un día para otro, ¿verdad? Hasta un muchacho ahí de la Barra del Águila murió, este hermano, cipote, muy popular. Y nosotros tenemos vida física, y además tenemos vida en abundancia, vida eterna. Hermanos, Dios no hace milagros express, ¿verdad? Que mucha gente a veces va a una iglesia, se acerca a Dios porque quiere un milagro. No, nada que ver, hermano. Dios es un Padre responsable, que no solo es amor, sino que también es disciplinador. Y que no se... Mire, hermano, yo lo aprendí muy bien. Yo he sido disciplinado varias veces en mi vida. ¿Y usted? ¡Qué bendición ustedes, ¿verdad? Por eso me encanta predicar aquí, pero ustedes nunca han sido disciplinados por Dios. ¿Cómo no? Si eso dice Hebreos, hasta el escritor se incluye ahí que todos hemos recibido la disciplina de Dios porque hemos sido rebeldes y desobedientes y hemos tomado malas decisiones. ¿Me entienden? Todos los creyentes hemos sido disciplinados o estamos siendo disciplinados ahorita, e indiscutiblemente vamos a ser disciplinados. Porque eso hace un padre. No, Dios es amor, Dios es amor. Ni la R pronuncian al final. Dios es amor. Como que fueran dominicanos. Sí, Dios es amor. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a ver ahí en Hebreos, que ayer les leía yo a los hermanos, Dios disciplina, Dios reprende, Dios azota, y Dios puede aplicarle la máxima disciplina a un individuo que insiste en un hijo de Dios, que insiste en vivir en pecado. Y en la clase de ayer recordábamos el caso de Sansón, ¿verdad? Y un hermano mencionó personas que aquí estudiaron en la iglesia, jóvenes. Algunos están en prisión, fíjense. Aquí se congregaron. Y quiere que sea más fuerte. No sabemos si están vivos. Preguntamos por uno de ellos hace unos meses
La respuesta fue, no sé ni en qué penal está. Yo oro por esas 4 personas. Oro. Creo que son creyentes salvados por gracia. Disciplinados, ¿verdad? Y no lo digo para meterle miedo. Es que es mi responsabilidad, hermano. Y cree que Dios es lindo y Dios le va a dar todo lo que usted quiere, ¿eh? No. Por eso le digo, vaya. Mire, yo le recomiendo, lea el Nuevo Testamento. Mire lo que Cristo hacía. Cristo es Dios. Y vimos aquí esos días que entró al templo, vio a los que estaban haciendo negocio con la palabra de Dios y agarró un látigo y lo sacó. Ese es el Dios que tenemos, hermano. Un Dios que odia que individuos hagan negocio con la palabra de Dios. Y no entienden estos cabezones. Siguen haciendo negocios, siguen facturando. Ese es el Dios que tenemos. Entonces dice una gente en internet, el Dios del Nuevo Testamento es uno y del Antiguo es otro. ¿Por qué dicen eso, hermano? Porque Dios, en el Antiguo Testamento, cuando vio aquella rebeldía de Sodoma y Gomorra, que San Miguel en noviembre es como Sodoma y Gomorra, hermano, hizo descender fuego del cielo y lo consumió. Ese es el Dios que tenemos. Entonces no es un superabuelo. Le indignó porque llegó hasta el cielo, hermano, esa perversión sexual que había en Sodoma y Gomorra. Y ahora tenemos perversión, hermano. Si casi nos parecemos a Sodoma y Gomorra. Ajá. El hombre que arrepentido endurece la cerviz y de repente será levantado y matado y sí. Mire, yo cuando leí en el Antiguo Testamento mi primera lectura bíblica, que Israel, el pueblo de Israel y también el que se sienta ahí, es de Israel. Es un rebelde duro de servir, ¿me entiendes? Hey, estos eran salvajes, dije yo, ¿verdad? Y usted lo ve en la Biblia, al pueblo desviándose y Dios disciplinándolo. Y alguien de aquí me dijo hace una semana que estaba leyendo el libro de Jueces. ¡Qué rebelde es eso!, me dijo. Sí, y hermano, y la iglesia de Cristo se parece a muchos creyentes neotestamentarios. Alaban a Dios porque Dios les bendice, pero ya bien bendecidos, se van para Metrocentro, se van a bailar allá, a bañar, a comer. Y vienen aquí, testifican, Dios me ha dado un año más de vida, ¿para qué? Y no dicen cuántos años cumplen porque les da pena, ¿verdad? No, los años glorifican más a Dios. ¿Me entienden? No, les da pena decir que cumplieron tanto. Entonces, hermano querido, ¿verdad? Se lo digo con amor. No siga desperdiciando su vida. Usted ha sido salvado, Dios le ha dado cosas materiales, lo ha bendecido en todas las áreas, para que glorifique su nombre. Para que con su vida usted pueda glorificar el nombre de Dios. Me voy a quedar ahí porque el tiempo es mi peor enemigo. Así que, querido hermano, vamos a ver rapidito los atributos comunicables de Dios Padre. Son ciertos atributos que los tiene Dios, y también usted, fíjese. Es que el Dios que tenemos es maravilloso. Ya le voy a explicar cuáles son esos. Pero
la definición de atributos comunicables es: Estas son cualidades de Dios que pasa a sus criaturas, características que para Dios están en una dimensión absoluta e infinita y nosotros, como seres humanos, tenemos en una capacidad limitada y finita. muy bien. Léelo otra vez, por favor. Estas son cualidades de Dios que pasa a sus criaturas, características que para Dios están en una dimensión absoluta e infinita y nosotros, como seres humanos, tenemos en una capacidad limitada y finita. Ajá. Dios, algunos atributos también nos los ha regalado, como por ejemplo, Santo, amor, bondad, justicia, compasión, soberanía y verdad. esos atributos los tiene Dios. Rapidito le explico cómo los tiene usted. ¿Usted es santo? Sí, es santo. Cuando puso la fe recibió el Espíritu Santo. Nosotros somos santos posicionalmente y deberíamos ser santos en nuestra vida práctica. Usted tiene amor hacia las coritas, pero no hacia sus hijos. Tiene amor a su trabajo, a sus nietos, ¿verdad? Ama a sus padres, a sus hermanos, a la suegra la ama. Bueno, sí, ¿verdad? Dios es bondad, usted tiene bondad de vez en cuando, da algo de usted. Dios es justicia, justo. Usted también a veces dice, esto está malo, esto está bueno, usted decreta. Dios tiene compasión, usted también tiene compasión algunas veces de la gente desfavorecida, de la gente necesitada. Usted también es soberano, usted va a decidir si viene a la tarde a la iglesia o no. Usted es soberano. Usted sabe dónde Dios quiere que usted esté, pero usted puede elegir en su soberanía. A mí me da la gana de hacer esto. Y Dios es verdad. Usted de vez en cuando dice la verdad. Más o menos. Bueno, comencemos con la soberanía de Dios. Recuerde que Dios en su soberanía ha declarado que todo individuo que ponga la fe en Cristo sea poseedor de la vida eterna. Eso lo decreta Dios, ¿verdad? Entonces, Dios es soberano. Significa que Él está en control. Él es el único líder, dueño y rey del universo. Por eso podemos confiar en Él. Porque a veces cuando la vida nos está yendo un poquito mal, nos molestamos con Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios mantiene sanos a los hijos del vecino? ¿Verdad? ¿Y por qué Dios sabe que estoy enfermo y no me sana? Es que no es un superabuelo, es un padre que ha permitido ese problemita para que madures, para que lo busques, para que lo sigas. ¿Entiendes? Pero es que nosotros queremos una respuesta ya. Queremos sanidad ya. ¿Y qué has hecho con tu vida los meses anteriores? ¿Ah? ¿Cómo te has divertido? ¿Cómo has hecho cosas sin acordarte de Dios? Entonces, hermanos queridos, Dios es soberano. Dios es soberano. Recuerde aquellas palabras ultra famosas de Job cuando lo perdió todo. Y cuando digo todo, ¿entiendes? Hasta la vieja fortuna la vieja casa que tenía, pues, se vino, sí, hermano, se vino abajo, perdió todo. ¿Y qué dijo Job?
Entonces, querido hermano, mientras usted lo lea en la Biblia, no lo va a poner en su corazón. Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Y punto. Él es soberano. Entonces, eso me lleva a que leamos Hechos 4:24. Este es un discurso del apóstol Pedro. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Sí, eran los hermanitos que dijeron eso, ¿no? Después que, estaban reunidos y dijeron eso: Soberano Señor, tú eres Dios y tú hiciste todo el universo. Ese es nuestro papá. ¿Entiendes? No es el mayor millonario del mundo, nuestro papá. Es el dueño del universo. Entonces me tiene claro, Dios, como dijo un predicador, Dios le da a los inconversos millones y a mí también me va a dar millones. 12 millones te va a dar. ¿Han visto ese video, verdad? Sí, porque los deportistas ganan millones en un año. Y procuran hasta el más malito, hasta procura ganar más de 1 millón en el mes. Siempre firman, ¿verdad?, para que les den más del millón cada mes. Hermano, y un mes pasa rápido. Y rápido se termina el salario mínimo, ¿verdad? Y, ups. Entonces, hermano, Dios lo dispuso así. No sé si se esta pregunta hace algunos días. Si se pudiera, hermano, y le dieran a usted 10 millones de dólares, renunciaría usted a su redención, a su vida eterna. Qué espirituales han venido, ¿verdad? Imagínense cuánto puede ser con 10 millones de dólares. ¿Ah? ¿Cuánto podría ser? Renunciaría usted. Mire, yo sé que aquí hay más de alguno que renunciaría. Si pudiera, pero no se puede. No se puede. Es por demás, aunque ore por eso. Bien. Dios es justo. Dios es justicia o Dios es justo. Eso significa: Él es íntegro, recto y perfecto. Sus planes son perfectos. Sus provisiones son perfectas. Exacto. Es íntegro, recto, perfecto. Sus planes y provisiones son perfectas. Entonces, hermano querido, lo que le está pasando, pregúntese si es una prueba o una disciplina. Pregúntese. Y la respuesta a las dos cosas es acercarse más a Dios. Acercarse más a Dios. Seguirlo de cerca. Vivir por fe la vida cristiana. Recordarse, como dice Salmo, de recordarse por la mañana, por la tarde y por la noche en Él. ¿Entiende? Y no dejemos de que el mundo, las redes, internet, nos corten esa comunión con el Señor. Dios es justo. Romanos 3:25. Dios puso a Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Ajá. Tremendo versículo, hermano. Wow. Dios puso a Cristo como propiciación. Es decir, cuando Cristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, Dios se sintió satisfecho que su ira y su justicia, Él había derramado toda su ira, toda su justicia en el cuerpo de Cristo para darle vida eterna a usted.
Dios dijo, hoy sí, ya castigué el pecado de todos esos individuos de la Jerusalén. Dos amén nada más. Sí, hermano. En la propiciación Dios estaba satisfecho que Él pagó por todos los pecados de todas las personas de todos los tiempos. Pero hay muchos incrédulos que no creen eso, que creen que solamente asistiendo a una iglesia fielmente van a ser salvos. Están equivocados. Entonces, me quedé en propiciación, ¿verdad? Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo se malinterpreta este versículo? Dios solo pagó tus pecados pasados. Desde que vos pusiste en la fe, hoy tenés que pedir perdón por tus pecados. ¿Dónde está eso en la Biblia, hermano? No. Están diciendo que Dios hizo un trabajo incompleto en la cruz. No, hermano. Ahí se refiere a los pecados que fueron expiados en el Antiguo Testamento. ¿Se recuerda, verdad? En el Antiguo Testamento había que matar a un cordero, ¿verdad?, por los pecados de las personas. Entonces, esos pecados fueron expiados o cubiertos. Cuando Cristo murió en la cruz, todos esos pecados pasados de los creyentes del Antiguo Testamento fueron perdonados. La expiación es distinta a la redención. La expiación es el pago por los pecados pasados de los creyentes del Antiguo Testamento. La redención es el pago completo, el perdón eterno de los creyentes. Los pecados no han sido cubiertos, los pecados pasados, presentes y futuros fueron completamente perdonados. Por eso tenemos vida eterna. No es porque así estamos acá en la iglesia. O sea, eso es de creerlo, hermano querido. Eso es de creerlo. ¿Entiendes? Y lo repito, lo he estado repitiendo 17 años, hermano querido. Pero como algunos hermanitos no leen la Biblia, les cuesta creer eso. Y viven desordenadamente. No han creído. No han creído completamente la doctrina de la gracia. Pero también en el 26 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y el que justifica o declara justo o salva o le da vida eterna al que es de la fe. ¿En quién? Al final del versículo, de la fe en Jesucristo. En Jesucristo, ¿verdad? Muy bien, vamos al tercer. Dios es santo. Perdón. Dios es santo. Es el único atributo de Dios mencionado en la Biblia 3 veces seguidas en el Antiguo Testamento. No se dice amor, amor, amor o gracia, gracia, gracia. Pero si vemos santo, 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 este es un atributo fundamental. Sí, la Biblia no dice que Dios es eterno, eterno, eterno. La Biblia no dice que Dios es perfecto, perfecto, perfecto. Dice que es santo, 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 hermano. Para que lo entendamos nosotros. Yo que estaba leyendo algo bien interesante con respecto a la palabra. A mí me gusta más el título de hijo de Dios que de creyente o de cristiano. ¿Entiende bien? ¿Y a usted? ¿Le gusta más cristiano? ¿Le gusta más creyente? ¿Le gusta más evangélico? ¿O evangélico? ¿O hijo de Dios? ¿Hija de Dios? A mí me gusta más
hijo de Dios. Porque éramos hijos del enemigo, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero, hermano, la palabra hijo lleva implícita la. Usted le pide a sus hijos que hagan lo correcto, que le traigan un vaso, por ejemplo, que apague por ahí un foco, ¿verdad? O sea, la palabra hijo trae implícito la obediencia, ¿verdad? Entonces, es lindo llamarse hijo de Dios, ¿verdad? Y que la gente vea en nuestras vidas que sí somos hijos de Dios, que no somos mal testimonio, que el domingo estamos en el lugar correcto, ¿verdad? Porque la gente lo va a ver, y este es evangélico, ¿verdad? Y aquí está, es el baby shower. No, la gente cuestiona, ¿sí o no? La gente cuestiona silenciosamente, mentalmente, la gente cuestiona. Entonces, hermano, la Biblia dice en Isaías 6:3, y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Sí, Isaías, los querubines están adorando, ¿me entiende? Y que están diciéndole a Dios: Santo, Santo, Santo. Y también en el libro de Apocalipsis 4:8 dice: Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 7 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Excelente. Hermano, ¿lo notó? Día y noche estos seres decían: Santo, Santo, Santo. Los creyentes, los hijos de Dios, todos los días, en cualquier lugar, deberíamos con nuestra vida decir que Dios es santo, santo, santo. Porque, hermano, usted representa a Dios en cualquier lugar que usted ande. ¿Entendió? En su trabajo, en su colonia, en su pasaje, usted es un embajador de Cristo Jesús. Así que cuidemos el testimonio, hermano, cuidémoslo, ¿verdad? Y además dice el versículo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, omnipotente, ya lo vamos a ver más adelante, el que era, el que es y el que ha de venir. Maranata, hermanos. ¿Qué significa Maranata? La vez pasada una vecina, yo pensé que me había visto ahí, le digo por la espalda: Maranata, y un gran brinco que le saqué, hermano. Me disculpé porque mi idea no era asustarla, ¿verdad? Ella sabe qué significa Maranata, ¿verdad? Y es una palabra. Es que paga con euros esas facturas de. Con Bitcoin pagan las facturas de la EO, y a veces esas transacciones rebotan. Sí, vienen de cuentas extrañas ahí, ¿verdad? Hasta gente está en prisión por transacciones raras, ¿verdad? Así que se fue. Y el proyector se fue también. Solo una vez aprieta, ¿verdad? Ya no me acuerdo. Entonces, hermano, la santificación tiene 3 tiempos, ¿verdad? La pasada, la presente y la futura. En el pasado fuimos santos cuando pusimos la fe en Cristo Jesús. Ahí vamos a ser santos posicionalmente. En otras palabras, hermanos, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y en la santificación presente es ¿cómo se llama? Ayúdame ahí, Gabriel. Allá. La santificación presente es solamente a través de las Escrituras, querido. Solamente por las Escrituras.
y practicando lo poquito que sabemos. Aquí hay creyentes tiernos, ¿verdad? Muy tiernos. Tienen menos de 5 años el creyente. Entonces, lo poquito que usted sabe de Biblia, eso llévalo a la práctica, ¿verdad? Repito, somos embajadores. Y en la santificación futura, cuando Cristo venga y nos resucite o nos transforme, hermano, vamos a ser santos eternamente, porque ya no vamos a tener naturaleza pecaminosa. Esa es la santificación futura. Porque el cuerpo que los creyentes vamos a adquirir en la resurrección es semejante al cuerpo de Cristo Jesús. Y eso trae los evangelios, hermano. Cristo se presentó resucitado a los apóstoles ahí cuando estaban en aquel cuarto y habló con ellos y les mostró la mano, les mostró el costado, ¿verdad? Y luego, hermano, se les aparece allá en la playa. ¿Qué andaban haciendo los apóstoles, hermano? Pescando gripes, no, pescando peces. Y Cristo los había mandado a ser pescadores de hombres. Entonces, así somos los humanos. Y se apareció y caminó en la playa, hizo una fogata, puso un pescadito, ¿verdad? Y ellos, y ese personaje. Y no podían pescar nada, ¿verdad? Increíble, increíble. Entonces, hermano, hay un pasaje de Hechos 15, perdón, de 1 Corintios 15, cuando dice las Escrituras que Cristo resucitado se le apareció a más de 500 personas. Hermano, eso sería suficiente para que estos 500 fueran unos evangelizadores, ¿ya? Que vieran la gloria de Dios, a Cristo resucitado. Hermano, eso les cambió la vida de un tipo. Y si usted creyera las Escrituras, eso le cambiaría la vida a usted, hombre. No parcialmente como le ha cambiado ahorita, pero sí completamente, ¿verdad? Aún los mismos hermanos en carne del Señor, Judas y Jacobo, que eran unos incrédulos, después nos escribieron 2 cartas que están en el Nuevo Testamento, escrito a Judas y la de Santiago, que eran de los hermanos en carne de Jesucristo. Les cambió la vida. ¿Me entienden? Entonces, hermano, hay suficientes evidencias bíblicas para que también el Señor nos cambie la vida. Ya no resista más. Ya viene un nuevo año, ¿verdad? Haga planes de ser una persona distinta que está creciendo en gracia el otro año. Dice Primera de Pedro: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Lo que le acabo de decir, ¿verdad? ¿Cómo deben ser los creyentes como hijos? Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. No te quedes estancado en aquellas cosas que te gustaban cuando eras inconversa. O sea, éramos ignorantes, hermano. Eso dice la Biblia. Mira, hermano, es que la Biblia es pesada. Si lo que predicamos a veces la suavizamos. Ahí dice, cuando éramos inconversos e ignorantes, disfrutábamos algunas cosas del mundo. Y lamentablemente algunos lo seguimos haciendo. Si no, dice Pedro, ahí viene el contraste, sino como aquel que os llamó es santo. Este es un mandamiento. Sed también vosotros santos en algunas cosas.
Ah, en toda vuestra manera de vivir. Hermano, esto es para creyentes. Si usted lo siente pesado, no hay problema. Esto es para personas que han nacido de nuevo. O sea, Dios nunca le exige santidad o santificación a un no creyente. Un no creyente necesita creer el Evangelio. Eso es todo. O sea, esto no es para usted. No. Esto es exclusivamente para gente renacida, para gente redimida. Entonces, ese es el problema en muchos lugares de predicación, que están golpeando a los hermanitos y no haga esto, no haga aquello, y a veces con mandamientos de hombre. No coma esto, no coma aquello, no use esta ropa, use esta. Y probablemente sean inconversos, ¿verdad? Entonces, el inconverso que asiste a una iglesia local necesita el Evangelio. Necesita nacer de nuevo como Nicodemo. Hermano, Nicodemo conocía el Antiguo Testamento. Nicodemo, ¿me entiende? Fue sabio al buscar a Cristo. Y lo buscó como un maestro. Maestro, le digo. Cristo es más que maestro, ¿no? Cristo es Dios, ¿verdad? Él tenía sus lagunas doctrinales, ¿no? Maestro, solo alguien que esté con Dios hace las cosas que tú haces. El tipo había visto y había entendido, ¿verdad? Entonces, hermano, por eso en el versículo 15, repito otra vez, 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y por qué, Pedro? Dice ahí, porque escrito está. No es Pedro que está sonsacándonos, ni es Lisandro. Escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Ya lo leímos en Isaías. Muy bien, creo que tengo tiempo para uno más. Dios es amor. En el griego, ágape es la actitud mental que lleva a Dios a hacer lo mejor para los creyentes, sus hijos que ama. El amor ágape. Ese es el amor que debería existir en el matrimonio. El amor ágape es el que normalmente ponen los padres hacia los hijos, que se sacrifican y quieren lo mejor para sus hijos sin quejarse. ¿Verdad que es lindo el amor, ¿verdad? Ajá. Es el mismo amor que Cristo mostró en la cruz. Padre, perdónalos porque estos insensatos no saben lo que hacen. Ese es el amor ágape. Es el amor que da todo para que la otra persona se sienta bien sin esperar nada a cambio. Ahí de Cristo nos salvó a nosotros. ¿Y cómo somos en la vida diaria? O sea, Dios no se hizo ilusiones con Wilfredo Sánchez. Yo era un buen creyente, un buen predicador. Si antes predico, si antes puedo hablar. Soy un aprendiz de pastor, soy un aprendiz de predicador. Entonces, mas Dios muestra su amor para que nosotros, en que aún hoy en día, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Los padres a veces nos hacemos expectativas con los hijos, ¿verdad? Sí, ojalá que este cipote estudie, ¿verdad? Se gradúe de la universidad, tenga un buen trabajo, y ocurre siempre eso, ¿no? No ocurre siempre. Pero el padre lo da todo, el recurso económico, el techo, animar, ¿verdad? Muestra amor ágape.
Y a veces los hijos responden, a veces no. Y entonces también Dios con nosotros, Él ya nos dio todo. Él dijo, consumado es. ¿Usted está reaccionando o está respondiendo a las cosas de Dios? Una de dos. ¿Está reaccionando, haciendo las cosas a su manera o respondiendo a lo que Dios quiere que usted haga? Esa es la moral. Esa es la moral. Que no es fácil, sí, no es fácil. No es fácil. ¿Cómo demuestra Dios Padre su amor? En su gracia, su favor inmerecido, dándonos la salvación que no merecemos. En su misericordia, su compasión, al no darnos la disciplina que sí merecemos. Sí. Dios nos guarda Se lo digo por experiencia, hermano. Por eso Dios me guarda una, me guarda dos, me guarda ¡pa! A veces llego al 5, ¿verdad? Llego al 5. Pero Dios es un Padre fuerte y enérgico. Si usted tuvo un papá físico así, no le va a costar entenderme. No le va a costar entender. Ese es Dios, hermano. Ese es Dios. Mire. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Se recuerda de eso? Ese fue nuestro versículo lema desde que iniciamos como iglesia, lo pusimos ahí en una tablita y lo decíamos. Es bien significativo. Hermano, es un mandamiento. Y está en alabanza también. Exacto. Y imagínense, si Dios, dice Romanos 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso Dios fácilmente nos manda, amados, amémonos unos a otros. ¿Y es fácil eso, hermano? No es fácil. Pero es un mandamiento, ¿verdad? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y por las Escrituras conoce a Dios. Vamos a quedarnos ahí. De todos modos, oremos. Buen Dios.